Vamos a compartir la palabra de Dios con el tema el medio muerto, es el tema del día de hoy. Por lo tanto, para compartir acerca de este tema vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 10. Del versículo 25 vamos a leer hasta el 37. San Lucas, capítulo 10, versículo 25 dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37 hemos leído. Exactamente, la Biblia tiene la capacidad de reflejar cuál es el corazón del ser humano y también cuál es el corazón de Dios. Hay un corazón que tiene el ser humano, que es su corazón verdadero, pero hay otro corazón que el ser humano tiene, pero que es un corazón mentiroso, engañoso, perverso, ¿no? Ya digamos que el ser humano tiene una idea de sí mismo, un concepto de sí mismo, pero esa idea que tiene de sí mismo llega a ser una idea equivocada, ¿no? Una idea corrompida, una idea realmente que no es verdadera. Pero ¿hasta cuándo el ser humano puede comprender esta realidad? O por lo menos yo voy a hablar desde mi ángulo, ¿no? Desde mi experiencia personal. ¿Cuándo yo pude, o sea, hacerme una idea de realmente cuál era el sistema interior de mi corazón? ¿Cuándo yo pude reflejar realmente mi corazón? O sea, ¿cuándo pude confirmar que realmente en mi corazón no había bien? O sea, no estaba el bien, sino que estaba el mal, ¿no? El pecado y la maldad. Ya la vez que yo pude confirmar esto, precisamente fue cuando escuché acerca de la palabra de Dios. Antes de eso no tuve este juicio, no tuve esta idea sobre mí mismo, sino que tuve una idea muy distinta, un concepto muy bueno de mi persona. Por lo tanto, teniendo esta característica, la mayoría de la gente, cuando lee el libro de San Lucas, capítulo 10, del versículo 25, ¿cuál es el personaje que trata de asemejarlo? ¿O a qué personaje de esta historia, de esta parábola, trata de asemejarse mejor? ¿A cuál de ellos ustedes, cuando escucharon sobre la historia de un buen samaritano, ustedes qué tipo de persona en la historia pensaban que ustedes eran? ¿Ah? ¿Acaso ustedes no pensaron: yo soy el buen samaritano? ¿O yo tengo que ser como un buen samaritano? Tal vez no lo soy, pero si en el caso que yo me esforzase, en el caso que yo procurase, entonces ahí voy a ser como un buen samaritano. Tal vez ustedes tuvieron esta idea, tuvieron este concepto, tuvieron esta premisa en sus corazones. Pero mientras nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos descubriendo cosas muy interesantes. ¿Por qué? Aunque aunque este texto de San Lucas capítulo 10, versículo 25, es un texto muy famoso, muy conocido, pero también
es un texto que es muy mal interpretado. A la hora de leer el texto bíblico, las personas han mal interpretado, o sea, terriblemente lo que Jesucristo quería enseñarle a un intérprete de la ley. Porque no tenemos que salir del contexto de la historia. Esta historia, cuando nosotros compartimos o cuando yo quiero explicar a las personas, normalmente yo divido en dos partes, ¿no? Esta historia. La primera es el fragmento que está entre el versículo 25 y 29, donde podemos hablar del encuentro que ha tenido Jesús o el encuentro que ha tenido un intérprete de la ley con Jesús, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que le preguntó el intérprete de la ley a Jesús? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En esta pregunta, aunque pareciera que hay una intención, o sea, una buena intención, pero el mismo texto nos muestra que este intérprete de la ley, ¿con qué propósito le preguntó a Jesús? Para probarle, ¿no? Es decir, que él quiere conocer o quiere confirmar si Jesús conoce esta respuesta o no. Pero la verdad es que en la pregunta de este hombre, de este intérprete de la ley, hay un error fundamental. En la pregunta viene el error, ¿no? Hay veces que la gente hace preguntas, pero no muchas veces las personas llegan a darse cuenta de qué cosa, del error que hay dentro de su pregunta, ¿no? Yo a veces recibo preguntas de la gente. A veces me pongo a pensar algunas preguntas, pero a veces, sin pensar mucho, yo me doy cuenta, esta persona no está preguntando bien, ¿ah? No está expresando bien lo que realmente quiere decir. No está preguntando de manera correcta, sino que su pregunta parte estando equivocada. ¿Quién supo mejor que nosotros que la pregunta del intérprete de la ley era una pregunta, o sea, mal hecha? Era realmente nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, quien tiene sabiduría, poder y capacidad para ver hasta el fondo del corazón del hombre, Jesucristo no se fía de lo que la gente le diga, sino que Jesucristo mira con exactitud la intención del corazón de las personas. Entonces Jesús, cuando identifica el corazón de este hombre, a él me está preguntando qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Entonces, si yo fuera Jesús, le preguntaría de vuelta, ¿no? Hey, ¿tú piensas que hay algo que se puede hacer para heredar la vida eterna, no? Creo que yo le preguntaría de vuelta, pero Jesús le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, un intérprete de la ley, ¿ustedes piensan que no sabe lo que está escrito en la ley? Por ejemplo, un abogado conoce bien acerca de las leyes, ¿no? Porque estudia para ello. Por lo menos las leyes de su país, creo que conocerá muy bien. No sé si los abogados tendrán alguna rama en la que estudien algún tipo de ley internacional o de otros países, pero por lo menos la rama de la ley del país donde él va a desempeñarse como abogado, tiene que conocerla, ¿no? Porque tiene que defender con la ley cuando alguna persona es acusada, él es el defensor, ¿no? Tiene que defender a la persona para saber qué tipo de derechos tiene o con qué tipo de pruebas podrá ganar en el juicio. Entonces, acá, cuando Jesucristo le pregunta qué está escrito en la ley, el texto de la ley, ¿qué dice, no? ¿Qué es lo que está escrito? Entonces, un intérprete de la ley, dígame que no va a saber esta respuesta. El intérprete de la ley constantemente estaba lidiando con estas temáticas, ¿no? Entonces, creo que él ha memorizado los mandamientos, ha memorizado el libro de Éxodo capítulo 20. Por lo menos este libro él memorizó. Y creo que también otros mandamientos también él había memorizado. Por lo tanto, si vemos la respuesta que él da ante la primera pregunta, vemos que es una respuesta, o sea, estupenda, ¿no? Es una buena respuesta, precisa, concisa. El versículo 27, aquí él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas
y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ustedes leen el libro de Éxodo capítulo 20, pueden identificar con mucha exactitud una cosa. ¿Cuál? Ya el libro de Éxodo capítulo 20, del versículo 1 hasta el 17, está escrito los mandamientos. ¿Es correcto? Ya podemos decir son 17 versículos. Pero 17 versículos, este hombre erudito en la ley, ¿en cuántos versículos lo ha reducido? ¿O en cuántos versículos lo ha terminado? O sea, lo ha resumido. Es un versículo, ¿no? Entonces, esto es porque él es un especialista. Es una persona que conoce muy bien acerca de la ley, acerca de los mandamientos de Jehová. Por conocer tan bien su respuesta respecto al contenido de la ley, sí o sí debe ser perfecta, sí o sí debe ser precisa. Pero ojo acá, Jesucristo no solamente pregunta qué está escrito en la ley, sino también él preguntó, ¿cómo lees? O sea, aparte de conocer con exactitud el texto, lo que está escrito en la ley, ahora, ¿tú cómo vas a interpretarlo? Tú eres intérprete de la ley, entonces, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo tú estás evaluando que si la ley dice esto, ahora tú cómo lo interpretas esto? ¿Cómo tú lo ves para ti, para tu vida? Entonces, para ver esto, tenemos que ir al origen de la ley, ¿no? Que es cómo es que la ley llega a los israelitas. Y eso precisamente aparece en el libro de Éxodo, capítulo 19. Busquemos acá Éxodo, capítulo 19. El versículo, Éxodo, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 4. Ya leamos acá, versículo 4. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, según esta palabra, dice que Dios habló primeramente con Moisés, ¿no? A Moisés le dijo que si ellos efectivamente dieren oído a la voz de Dios, guardando el pacto, entonces serán su especial tesoro. Además dice que un reino de sacerdotes, gente santa. Leyendo estas palabras, no aparece algún detalle, ¿no? Algún detalle sobre en qué consiste el pacto o con qué forma Dios estaba estableciendo el pacto con los israelitas. Pero cuando vemos acá el versículo 7 y 8 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, dice. Versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces, acá en esta respuesta que está dando precisamente el pueblo de Israel, ¿qué es lo que dice? Todo lo que Jehová Dios ha dicho, haremos, dice. ¿Es correcto? Ya aparece el verbo, ¿no? Hacer, ¿no? Ya hacer, el hecho de hacer algo, dice que ellos pueden o no pueden hacer. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dice. ¿No es así? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, que tenemos la condición, tenemos la capacidad de hacerlo. Pero cuando vemos el versículo 4, ¿cómo fue que los israelitas salen de la tierra de Egipto? Versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí, dice. O sea, ¿quién fue el que sacó a Israel, a los israelitas de Egipto? Los israelitas con mucho poder, con mucha capacidad, ellos salieron de la tierra de Egipto. No es así, sino que Dios ha sido quien saca a los israelitas de la tierra de Egipto. Entonces, primero hablando esto Dios, y luego les expone, mire, si ustedes pueden, guardar mi pacto, serán mi especial tesoro. Pero no hay
No hay un detalle, no hay, o sea, un desglose de los mandamientos todavía. Pero los israelitas aceptan, ¿no? Sin pensar muy bien en qué tipo de mandamientos Dios le va a pedir o cuál es la exigencia de los mandamientos. Ellos finalmente terminan diciendo a Jehová, haremos todo lo que Jehová ha dicho, sin saber. ¿Sí entienden, no? Y luego en el capítulo 20, recién Dios da los mandamientos, 10 mandamientos. Del versículo 1 al 17 están escritos en el libro de Éxodo capítulo 20, ¿no? Entonces se detalla dos grupos de mandamientos, un grupo de mandamientos hacia Dios, 4 primeros, y segundo grupo son seis mandamientos hacia las personas, hacia otras personas, ¿no? O hacia el prójimo, podemos decir. Entonces, lo que ha hecho el intérprete de la ley, sin revisar esa palabra, esa parte de la Biblia, él pensaba, no, aquí la Biblia dice que ya tenemos que cumplir los mandamientos nada más. Entonces, si yo, en el caso que cumpliéramos los mandamientos, entonces con esto ya podemos obtener la vida eterna, ¿no? Así alguien puede decir, vamos a ser gente santa, gente como sacerdote de Dios, entonces con esto es suficiente para poder realmente entrar en la vida eterna. Entonces vemos que los israelitas no podían responder teniendo el conocimiento de la ley. Pero resulta que después de que Dios le da la ley a los israelitas, el capítulo 20, 21, 22, 23, en el capítulo 24, ¿qué es lo que dice? Aparece una palabra, una respuesta de los israelitas muy parecida a la del capítulo 19, pero ahora con el conocimiento de la ley. Ya digamos acá, el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, dice. Ahora Moisés dice que contó todas las palabras que Jehová había dicho sobre los mandamientos y también todas las palabras, todas las leyes de Jehová. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ya sin desconocimiento, ahora ya teniendo el conocimiento de los mandamientos, ellos siguen diciendo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces ya Dios confirmó a estas personas no pueden siquiera ponerse a pensar si ellos podrían o no cumplir la ley, ¿no? Ellos ni siquiera se han propuesto, ¿no?, el hecho de meditarlo un poco. Tal vez no podríamos cumplir, Señor, tal vez podemos cumplir la mitad, el 50% tal vez, pero no. Ellos dijeron con mucha certeza, somos quienes pueden cumplir la ley 100%. Ya, este pensamiento, esta idea, ¿quién les ha metido en el corazón de los israelitas? Exactamente ha sido Satanás. Ya Satanás había puesto en el corazón de los israelitas esta idea, este pensamiento. Ustedes pueden cumplir la ley de Dios. Ustedes tienen el poder de cumplir. Entonces, cuando leemos el libro de San Lucas capítulo 10, en la pregunta del intérprete de la ley podemos ver la misma actitud. Podemos ver el mismo, o sea, error. ¿Por qué dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, ¿cuál es el problema del intérprete de la ley? Él también cree, o sea, tiene una base histórica de su pueblo Israel. Nosotros hemos recibido la ley, por eso debemos cumplirla. Este antecedente histórico que estaba en el corazón de los israelitas, de que querían cumplir los mandamientos de Dios, también lo heredó. ¿Quién? El intérprete de la ley. Tenemos que cumplir la ley. Por eso él responde exactamente con la ley, pero luego Jesús le dice, ¿no? Y le dijo, bien has respondido. Hasta ahí tenía que terminar Jesús, ¿no? Pero luego Jesús le da la contrarrespuesta, ¿no?, de lo que él había preguntado. ¿Qué es lo que preguntó segundo? ¿Cómo lees? Entonces le dice, haz esto y vivirás. Cuando este intérprete de la ley responde con los mandamientos, Jesús se da cuenta. Este hombre, él piensa que puede cumplir. Él todavía no se ubicó en la posición de que no se puede realmente. No se puede cumplir.
Por eso, tú estás citando la ley, estás dando un resumen de la ley, cumple entonces, cúmplelo. Si lo cumples, obtendrás la vida eterna. Creo que ahí tenía que terminar la conversación, ¿no? Pero en el versículo 29, pero dice, pero, él queriendo justificarse a sí mismo, ¿qué es lo que dijo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿qué análisis tenemos que sacar del versículo 29? Este hombre seguramente pensó así. A ver, yo estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, pero, hay algo que no puedo descubrir bien. ¿Quién es mi prójimo? O sea, mi prójimo son mis familiares, mi esposa o mi cuadra, mi barrio, mi ciudad. ¿Quién es mi prójimo? Esa parte no lo sé. No conozco eso. Por eso ya cumplí la primera parte, ¿no? Los primeros 4 mandamientos ya los tengo en el bolsillo, ¿no? Ya yo llamé a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, pero me falta saber a quién tengo que amar, como a mí mismo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Jesucristo, mirando esta pregunta, Jesús, bueno, acá la Biblia no dice, ¿no? Pero creo que Jesús amó el alma y el corazón de este hombre, ¿no? Del intérprete de la ley. Amando el corazón de este hombre, el espíritu de este hombre, Jesús se da el tiempo, ¿no? Se da el tiempo de explicarle con una parábola. Y es precisamente la segunda parte de este estudio, que es la parábola del buen samaritano. Pero ¿cómo hemos llamado nosotros a este estudio? ¿Cómo le hemos llamado a este estudio? ¿El buen samaritano? No, no. Nosotros le hemos llamado el medio muerto. ¿Ah? Sí, sería muy bueno ponerle el buen samaritano al estudio, ¿no? Pero en esta ocasión lo que quisiera yo resaltar es que el objetivo de nuestro Señor Jesucristo era mostrarle al intérprete de la ley cuál era su condición verdadera delante de la ley, delante de Dios. O sea, cuando regresamos en el tiempo, estimados hermanos, digamos, en la época en la que los israelitas reciben la ley, ustedes escucharon esto, que cuando descendió la ley del monte Sinaí, cuántas personas han muerto en ese día? El día en el que desciende la ley de Dios hacia los hombres, hacia los israelitas. Ese día, ¿cuántas personas habían muerto? Según el testimonio del libro de Éxodo, dice que fueron 3,000 personas, ¿no? O sea, el día en el que la ley desciende del monte Sinaí, en las manos de Moisés, 3,000 personas caen, ¿no? A filo de espada. Esto es un antecedente importante, ¿no? ¿Qué significa? La ley tiene esta característica, ¿no? Es matar, es poder aniquilar al hombre. Tú no cumples y te mueres. Tú no cumples y te mueres. Es así de, ¿cómo decir, no? Estricta, ¿no? La ley, si no la llega a cumplir, debe morir. Por lo tanto, Dios, como conocía bien acerca de este asunto, el mismo día que la ley desciende, muchos israelitas mueren. Pero, en realidad, Dios, para poder proteger a estos hombres insensatos que no conocieron bien, que no podían cumplir la ley, les da a conocer un lugar para expiar sus pecados. Eso se llama el tabernáculo de reunión, que fue otra de las revelaciones de Dios a Moisés, porque le ha mostrado el diseño del tabernáculo. De esa manera, precisamente Moisés podía indicarle, ¿no?, a los que han trabajado en esto, digamos, en la construcción de los materiales y también de lo que fue, digamos, el tabernáculo de reunión, ha podido explicarles, ¿no?, cada detalle de lo que Dios le había revelado, dice, en el monte, ¿no? Entonces, hasta el versículo 29, digamos que sería la primera parte de este estudio. Pero desde el versículo 30 hacia abajo, Jesús empieza a describir la historia de un hombre. No sale el nombre, sino que dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces, por la descripción de la historia, Jesús está mencionando que la ciudad de Jerusalén está en una especie de monte, ¿no? En la parte alta. Pero Jericó
o según el versículo 30, estaría en una parte baja, ¿no? Porque dice que descendía a la ciudad de Jericó. Entonces, la ciudad de Jerusalén, ¿cuál es su característica principal? En Jerusalén, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿qué cosa más importante existe en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo de Jehová. Es el lugar de adoración de los judíos, es el lugar donde los judíos iban para adorar al Señor. En ese ambiente, en ese lugar, está lleno de las personas legalistas que quieren cumplir los mandamientos, que quieren vivir para Dios. Pero Jericó es un lugar que simboliza el mundo, ¿no? El placer de este mundo. Esta persona estaba yendo de un lugar a otro, estaba dirigiéndose desde Jerusalén a Jericó. Pero ¿qué pasó? En el camino, unos ladrones muy malvados. ¿Cuántos son? No aparece. Solo dice que son ladrones. Dice que le despojaron, le quitaron las cosas que llevaba. Pero estos ladrones, no contentos con haberle quitado las cosas, ellos se han ensañado con este hombre y dice que hiriéndole y se fueron y le dejaron medio muerto. Es decir, que no solamente le golpearon y le dieron un jalón de las cosas, sino que brutalmente lo han golpeado en el piso, ¿no? Porque dice que medio muerto estaba, a punto de morir, ¿no? Una persona que está, creo que, agonizante en el piso, a punto de morir. Por eso él cuando estaba abriendo un ojo, ¿no? Creo que apenas abrió un ojo y mirando a lo lejos se sentía, ¿no? Se veía el paso de un hombre. Pero este hombre, aunque se acercaba, dice, pareciera que viene, pero de repente se aleja, ¿no? El paso de la persona, se siente, ¿no? Con el oído se puede percibir. Cuando alguien se está acercando, ¿no? Se está aproximando a la persona, se puede sentir, ¿no? Y también ustedes pueden sentir cuando alguien se está alejando, ¿no? O cuando un ruido se va alejando. Entonces creo que él sentía como una persona estaba acercándose a él, pero luego podía distinguir que esta persona misma estaba yéndose lejos. Ah, ¿por qué no me ayudó? Ah, ¿por qué no me quiso salvar? Y luego otra persona se está acercando, poco a poco se está acercando hacia donde está él. Y luego otra vez siente el sonido, está cerca, pero luego otra vez se va. Creo que en ese momento él ya pensó, me parece que ya no hay esperanza para mí. Creo que ya me muero. En este lugar me va a ser mi tumba, ¿no? Qué lástima, no pude despedirme de mi esposa, de mis hijos. Estoy en este lugar miserablemente. ¿Por qué tenía que descender a este lugar? Creo que no era necesario venir. Creo que él se estaba arrepentido de esta situación y pensaba, ¿no? Acerca de su vida, cómo había vivido. Ya estoy en el momento de morir, ya voy a morir. En ese momento, la Biblia describe que un samaritano dice que viéndole, fue movido a misericordia. El versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, dice. Vino cerca de él. ¿Sí me comprenden? Ya, el sacerdote dice que descendía también, ¿no? Y luego el levita dice, llegó cerca de él. Pero dice que el samaritano iba de camino. De repente se encontró con este caso, ¿no? Particular. Un hombre está muriéndose, pero al ser samaritano, o no sé muy bien, por ser samaritano, no tuvo algún prejuicio sobre esta persona. Entonces se acercó. Su corazón, dice, fue movido a misericordia. Porque los judíos están bajo la ley, es decir, el sacerdote, el levita, son personas que están bajo la ley. Por lo tanto, para ellos es inmundicia acercarse a un cuerpo que está muerto. Entonces, mirándolo de lejos, aunque está medio muerto, parece que está muerto, pero no está, pero según su punto de vista ellos dicen, este está muerto, ¿no? En este lugar solitario creo que ya murió. Por eso me paso de largo, ¿no? No quería acercarse, pero un samaritano, o sea, el samaritano, estimados hermanos,
Viene a ser una persona que en condiciones normales para un judío es realmente una ofensa, realmente no tiene interés de acercarse a un samaritano. Un judío en una situación normal no quiere acercarse al samaritano. Lo considera como si fuera peor que un animal. Esto es por un antecedente histórico, ¿no? Ya que la nación de Israel se ha dividido en dos partes. Por esa razón, digamos que los israelitas, o sea, los judíos, no se juntan con los samaritanos. Pero, ¿qué pasa? Este hombre está muriéndose. ¿Qué opción tiene? Ya ni el sacerdote ni el levita, que son representantes del pueblo de Israel, personas muy importantes del templo, pero que no tienen la capacidad de salvar a este hombre, pero un samaritano, dice, que iba de camino, su corazón, al ver a este medio muerto, fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que dice acá? Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, dice. Ya dice, acercándose y vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón. Ya en este versículo 34, 5 verbos que había, o sea, 5 acciones que ha aplicado el samaritano. Pero el medio muerto está en ese lugar, está tirado sin poder qué hacer. Entonces, ¿qué pasa acá? La Biblia nos quiere describir cuál era el propósito de Jesús. ¿Por qué Jesús empieza a contar esta historia a un hombre que le preguntó, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué Jesús quería explicarle esto a este hombre? ¿Cuál es la razón? La razón es que Jesús identificó, esta persona está mal ubicada. Voy a posicionar su corazón en el lugar correcto. ¿En qué lugar? En el lugar de un medio muerto. Esta persona debe ubicarse en el lugar del medio muerto, no en el lugar de un samaritano, porque no es un samaritano, sino es un medio muerto. ¿Cómo podemos saber? En el versículo 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ya debemos recordar la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta del intérprete de la ley en el versículo 29? Perdón, 29, bien digo. ¿Quién es mi prójimo? Ya. Este es el intérprete de la ley, ¿no? Y él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Entonces, esto es la incógnita, ¿no? Como si fuera una ecuación, ¿no? De matemáticas. Esta es la incógnita, este es el intérprete de la ley. Preguntó, ¿quién es mi prójimo? Entonces, este es el que hay que buscar, el que hay que descubrir. Pero Jesús preguntó, ¿quién pues te parece, quién pues de estos tres te parece, dice, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces está identificando al prójimo que está acá. ¿Quién fue el prójimo? ¿De quién? Del que cayó en manos de los ladrones. Entonces está poniendo al prójimo que viene a ser la incógnita, ¿no? Pero ¿en qué posición pone al intérprete de la ley? En la posición del que cayó en manos de los ladrones. ¿Entienden ustedes? Este era el incógnito para el intérprete de la ley. Pero Jesús le dice, ¿quién te parece que es el prójimo, este de acá, del que cayó en manos de los ladrones? Este es el intérprete de la ley. ¿Entienden ustedes lo que dice Jesús? Entonces Jesús está preguntando de esa manera. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo? Es el samaritano, ¿no? Entonces le dijo, ¿veías tú lo mismo? Entonces la interpretación de la mayoría de las personas, ¿cuál es? ¿Veías tú lo mismo como si fuera que actúe como el samaritano? No, sino que actúe como un intérprete de la ley. O sea, perdón, que actúe como un medio muerto. ¿No es así? Medio muerto, es decir, que su posición verdadera es un medio muerto. Este medio muerto fue atacado por los ladrones. Los ladrones tienen también el significado espiritual. Se refiere a la ley, ¿no? La ley le ha despojado. Él pensaba que podía cumplir la ley, que podía cumplir los mandamientos,
pero en realidad él no podía cumplir ni uno de los mandamientos de Jehová. Entonces, si él pudiera ubicar su corazón, si pudiera realmente reconocer, soy un medio muerto, entonces sería muy fácil para él aceptar, ¿qué cosa? Que la salvación se recibe, la vida eterna se recibe por medio del samaritano. ¿Quién es el samaritano? San Juan capítulo 8, versículo 48. ¿Cómo les han tratado los judíos a Jesús? Dice así, versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ya los mismos judíos habían dicho que Jesús era samaritano, ¿no? Entonces Jesús, a propósito, en una parábola, ha metido su ser dentro de la historia. Él era el samaritano. Hermanos, realmente nosotros somos personas que estaban medio muertos por causa de la ley, pero Jesucristo, quien es el buen samaritano, nos ha salvado, nos ha puesto el aceite que simboliza el Espíritu Santo de Dios, nos ha puesto el vino que representa la sangre de Jesucristo y también el gozo de la salvación. Ustedes son medio muertos, ustedes eran medio muertos, ustedes todavía no son salvos. ¿Por qué ustedes no han sido salvos? Ustedes todavía no se ubicaron en su lugar correcto. Es el lugar del medio muerto. No sean buen samaritano, no sean personas que quieren ayudar a otros para obtener la vida eterna, sino que sean personas que puedan ubicarse en la posición correcta. Somos medio muertos. Por eso solamente por el samaritano podemos obtener la vida eterna. Espero que todos los que han escuchado el mensaje el día de hoy con esta certeza puedan ir hacia adelante, puedan vivir para el Señor. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Nosotros durante mucho tiempo creíamos que debíamos ser como un buen samaritano, una persona que ayudando a otros obtendría la bendición de Dios, obtendría la salvación. Pero en realidad, nuestro Señor Jesucristo quería posicionar el corazón de un intérprete de la ley en la posición de un medio muerto. Así también en nuestro corazón. Debemos tener la misma imagen, el mismo sentido, también debemos ubicarnos en la misma posición. No éramos quienes podían salvar a otros, sino somos quien debe recibir la salvación por el samaritano, quien es nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos, Señor, por este tiempo que nos ha permitido compartir su palabra. Encomendamos en sus manos todas las cosas, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.